Un cordial saludo para nuestra tutora Sandra Patricia Hoyos de este curso de Educación con TICS. Mi nombre es Luis Alberto Cárdenas Narváez, soy maestrante del programa de la maestría en TICS para la educación y de la Universidad de Investigación y Desarrollo UI. En esta actividad individual se va a hacer una contextualización de un tema muy importante que es la evolución de la aplicación de las TICS en el ámbito educativo. Como parte de introducción, vemos que las TIC siempre han estado presentes en nuestra sociedad. Con la tecnología siempre está evolucionando, pero también la educación, parece que la tecnología evolucionó, pero la educación se había quedado enfrascada. Así que en las décadas de los 80 y los 90 se introducen las TICs para la educación, y lo primero que se hizo fue, o lo primero que las herramientas que utilizaron fue la llegada del ordenador. Había llegado ya el ordenador para empresas, para otro tipo de utilidad, pero lo importante es que en estas 2 décadas el ordenador tenía una característica muy especial, que era la multimedia. La multimedia, entendamos la que es todo aquello que me permite interactuar con el computador, o sea, que yo pueda ver, escuchar, y ese proceso de ver y escucha me ayuda a mí a entender, a aprender. Entonces la multimedia son que videos, música, juegos, y todo esto se utilizó como herramienta para orientar una mejor calidad en la enseñanza y en la formación de los docentes. Los docentes tuvimos que aprender a manejar computadores, tuvimos que aprender a utilizarlos para enseñar. Hess en 1997 menciona que esta evolución comenzó en los países más industrializados y luego en los menos desarrollados. Podemos verlo porque la industrialización hizo que la tecnología avanzara más rápido y llegara más rápido a ciertos lugares. Por eso, en nuestros países que son menos desarrollados, tuvo una demora en llegar estas tecnologías o estos avances tecnológicos para poderlos a incorporar en la educación. Entonces, lo primero, una de las cosas que estamos viendo es que, ¿qué significa TIC? TIC, como las siglas lo dice, es, permítame un poquito acá, es la tecnología de la información y la comunicación. Entonces es importante que nosotros tengamos este concepto muy claro. ¿Por qué? Porque ¿qué son ellas? Son un conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que podemos nosotros utilizar para procesar, almacenar y transmitir y hasta recuperar información, que es muy importante porque la información es la que nosotros vamos a tratar de dárselas a nuestros estudiantes de una forma diferente para que ellos puedan asimilarla mejor. Entonces dice que las TIC facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las TIC también incluyen tecnologías, o sea, el hardware, lo que nosotros podemos tocar, no solamente los programas, sino también necesitamos mejores equipos para poder desarrollar mejor esta tarea. Y como cuáles son, mejores ordenadores, las tablets, los celulares, los smartphones, no, y también, pues, junto con ellos, software que nosotros podamos eh, poner a los estudiantes a practicar en ellos para que ellos puedan aprender, ya sea o cualquier rama de la ciencia. También los sistemas de comunicaciones, eh, el internet, las redes y los servicios en la red, en la nube, todo esto hace parte de las TIC. Entonces, todas esas tecnologías que a mí me puedan ayudar a informar y a comunicar de una mejor manera, de una manera más asertiva, se llaman las TICs. Y se clasifican. Vamos a hacer como, pues vamos a ver como una línea
en el tiempo, pero entonces hay que clasificarlas. ¿Por qué? Porque según Cole, las TIC se clasifican en dos partes. Uno, las TICs como instrumento mediador entre el estudiante y el contenido. Entonces, esa evolución ha ido evolucionando cómo el estudiante se enfrenta al contenido. O sea, como antes, cuando estábamos hablando de los 80, los 90, solamente podíamos ver y escuchar. Pero ahora la evolución ha hecho que yo pueda también, que yo me pueda buscar, pueda interactuar, yo tenga las herramientas para buscar información. Entonces, ¿cómo yo como estudiante me voy a adentrar al contenido que quiero aprender? Y la segunda parte es las TIC como instrumento de los mediadores de las relaciones entre los profesores y los contenidos. O sea, ahora es cómo yo como docente voy a relacionarme con esos contenidos, cómo los voy a dar, porque tenemos las herramientas, pero a veces todavía no sabemos cómo utilizarlas de la manera más apropiada. Empezamos a utilizar todavía, como dicen, la vieja guardia, pero ahora tenemos muchas formas como nosotros podemos, utilizando lo que hay en la nube, lo que hay en internet, podemos utilizarlo y ahora con la evolución, con los nuevos contenidos, cómo se presentan, ya sean en repositorios, ya sean en videos, en juegos, en muchas formas en los cuales yo cómo voy a coger esos contenidos y se los voy a dar a los estudiantes. Entonces recordemos, el primero es cómo el estudiante esto se enfrenta a ese contenido de aprendizaje y cómo yo como docente puedo utilizar esos contenidos por medio de las TICs. Y como estábamos diciendo, es importante que nosotros estamos viendo la historia de uso de las TICs en la educación. ¿Por qué tenemos que ver la historia? Porque la historia me va mostrando cómo va evolucionando y en el curso estamos viendo que por parte de la web, o sea, el internet, cómo ha cambiado mucho. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, el internet era algo de una consulta muy limitada y a nosotros nos tocaba utilizar un internet muy lento, pero entonces vamos a ver que en el web 1.0, en el 2.0, 3.0 y hasta 4.0 hay unas grandes diferencias y lo quisimos resumir en esta pequeña tabla. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? El inicio, el web 1.0 se inició en 1990. Era unidireccional, o sea, como estamos diciendo, solamente yo podía, o sea, me brindaba información, pero yo no podía aportar nada, o sea, yo no podía interactuar con esa información. Y la programación era HTML. HTML es una línea de código muy básica. Entonces, después en el 2004 se inició Web 2.0. Entonces era ya bidireccional. Ya empezamos a ver interacción, ya ahí salen los primeros foros, empiezan las redes sociales, el Facebook, el Twitter, a aparecer como herramienta para poder educar y es el soporte, empieza el soporte de la educación virtual. Entonces, aquí empezamos que ya podemos utilizar, ya podemos estudiar por internet, ya empezamos con los primeros pinitos de la educación por internet, la educación virtual. En el 2006 sale el nombre de Web.3 mencionando que hay una serie de mejoras, pero realmente esos cambios se presentan en el 2010 y empiezan, más que todo, el cambio era con la personalización de los contenidos. O sea, ya había algo más inteligente, que yo podía buscar mis, mis, mis preferencias, ya podía personalizar mi contenido, lo que yo quería buscar, ya me lo presenta de diferentes maneras. En Web 3.4, que nació en el 2016, empezamos lo que ahora está también dando muy duro, es la inteligencia artificial como protagonista. Ahora ya vemos
que todo es más predictivo, ya más o menos nos están dando toda la información como si fuera una persona hablando, ¿no? Y se crean unos mecanismos de inteligencia los cuales nos hagan sentir que estamos comunicándonos con una persona. Y también pues empieza a dar los grandes pasos para el metaverso. Nosotros ya sabemos que Facebook ahora se llama Meta, ¿no? Entonces el mundo virtual, el metaverso, donde podemos encontrar gran cantidad de información y presentada de diferentes maneras. Entonces, esta historia llega a unas nuevas tecnologías para la educación. Eh, George Delexianos en el 2010 propone una definición específica para esto. Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones, avances utilizados de diversos contextos educativos de diversos propósitos relacionados con la educación. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Aplicaciones tecnológicas, tecnologías de aprendizaje, talleres creativos, realidad aumentada y la computación afectiva. Entonces, esas son las nuevas tecnologías que estamos viendo, pero también hay unos nuevos escenarios educativos, así como hay nuevas tecnologías, también ahora hay nuevos lugares donde podemos aprender, que son los espacios de aprendizaje, eh, los PLE, que es el conjunto de todas las herramientas, materiales y recursos humanos que una persona conoce y utiliza para aprender algo en su vida. Esos son los PLE. También tenemos los espacios de aprendizaje colaborativos, donde podemos estar con otras personas en diferentes lugares, que es el que utiliza también la UDI. Espacios de aprendizaje en redes sociales, pues ya podemos ver que también podemos utilizar las redes sociales para aprender. Espacios de aprendizaje por medio de juegos, la gamificación. También están los espacios de aprendizaje basados en MOOC, que son los cursos online masivos y abiertos, como son varios programas que presenta la UDI. Así que con esto damos fin a esta exposición, y vemos también que como referencia podemos utilizar la unidad 1 que vimos en nuestro, en nuestro curso, y también hemos utilizado el, varios de las como referencias de algunos postulados de George Valestianos, y damos gracias por este espacio y nos despedimos hasta el día de hoy.